El día de hoy, mis queridos alumnos, vamos a comenzar entonces nuestra clase fundamentalmente con el tema de el romanticismo en el Perú. Porque si nos quedamos nada más en el romanticismo, tendríamos que hablar de su nacimiento. Y esto, como ya ustedes lo han dicho, es en Alemania. No, vamos a hablar del romanticismo en el Perú, que llegó con retraso por las circunstancias que se dieron en toda Latinoamérica. Entonces, y de esa manera, eh, se dio. Y dos representantes máximos, Carlos Augusto Salaverry y el gran Ricardo Palma. El gran Ricardo Palma. Entonces, yo quiero que lo sigas a Ricardo Palma porque en el capítulo posterior que vamos a ver del realismo, ya que casi a la par nace, quien tiene duras frases contra Ricardo Palma es el gran Manuel González Prada, como representante del realismo. Había unas rivalidades entonces de estos dos grandes, Ricardo Palma y Manuel González Prada. Pero eso lo vas a saber en el próximo capítulo. Hoy nos centraremos principalmente en hablar acerca del romanticismo en el Perú. A ver, voy a leer algunos chats y por ahí ya están dando respuesta a lo que había preguntado. A ver, muy bien, Johan Wolf Getz, por ahí quien ha respondido Orlando Carrillo. Sería bueno que utilices tu micrófono, mi querido alumno, ya de esa manera, para que salga rápido y tengamos tus intervenciones. Ricardo Palma y Carlos Salaverry, canciones peruanas. El profesor Ricardo Palma lo conocen como bibliotecario mendigo. Le decían así porque era pobre. No era así. No. Profe, A ver. ¿puedo decir por qué le decían bibliotecario mendigo? A ver, voy a leer acá si han dado respuesta en el chat, ¿ya? Ese es el detalle. A veces es bueno que levantes tu mano y ahí resolvemos las preguntas. Quiero Cortés porque realizó una campaña de recolección de libros casa por casa en Lima en solitario. Podríamos ser, pero eso de la recolección, ¿por qué será? De decirlo, Luis dice, porque pasaba de casa en casa pidiendo libros para una biblioteca. Se le conoce así porque decidió iniciar por su prestigio, su contacto para diversos países que donaron libros. Se le era conocido como un mendigo porque hizo una campaña de recolección por Lima en solitario de casa en casa. Porque le hizo una campaña de casa en casa, ¿sabes? Se llama bibliotecario. Porque realizó una campaña. Dijo profesor, wow, es que escribe. Pero a ver, ajá, Manuel Sánchez por allí puede haber sido, porque dice, porque en la guerra con Chile quemaron todos los libros, porque hubo con H. Angie Quispe, porque hubo una guerra en esos tiempos y entonces todo se quemó. Ajá, está entre Manuel Sánchez y Angie Quispe, a ver, me hacen recordar. A ver, creo que ahí tenías que decir algo, Génesis. Después, Nayeli. No, sí, que a Ricardo Palma le conocen como el bibliotecario mendigo, ya que iba de casa en casa recogiendo libros porque se quemó una biblioteca debido a la guerra del Pacífico contra Chile. Ajá, muy bien. A ver, Nayeli, por ahí. Sí, profesor, yo tengo una consulta. A ver. Sí, dentro del video decía de que a Ricardo Palma lo habían desterrado el presidente Ramón Castilla, y no sé por qué. No, fue Carlos Augusto Salaverry, no fue a Ricardo Palma. A ver, él es hijo de otro general que también fue presidente de la República, Felipe Santiago Salaverry.
Como ustedes saben, Felipe Santiago Salaverry llega a la presidencia de la República, pero como les decía, de que habían pugnas políticas, entonces Felipe Santiago Salaverry entra en una pelea con Ramón Castilla. Y Ramón Castilla gana esa guerra y lo fusilan. ¿A quién? A Felipe Santiago Salaverry, papá de Carlos Augusto Salaverry. Y él muy joven aprecia, ve todo ese cuadro doloroso y con su familia se autoexilia, ¿no? Porque saben que cuando se pierde una guerra, pues en estas circunstancias arremeten contra la familia y todo. Entonces, ¿qué hace? La mamá de Carlos Augusto Salaverry decide llevárselo a su hijo, muy joven todavía, que es Carlos, ante el fusilamiento y la pérdida de la presidencia de Felipe Santiago Salaverry, es llevado, o se van a Chile, a vivir allí. Y ahí es donde él nostálgicamente extraña su país y comienza a escribir. Y después de haber pasado ya toda la turbulencia política, regresa al Perú. Y ahí es donde ya hace su carrera como escritor. Cuidado, por eso es bueno siempre conocer, porque uno es Felipe Santiago Salaverry, que es su papá, que no tiene nada de literato, fue un militar, fue presidente de la República, y su hijo, Carlos Augusto Salaverry. Estamos hablando del hijo como poeta, como escritor, que él no ha tenido nada que ver como político ni nada, ¿ok? Él fue escritor. Y ojo, a ver, Nayeli, si recuerdas, ¿cómo se le conoció a Carlos Augusto Salaverry? ¿Alguien recuerda? Le ayuda a Nayeli, a ver, dime. Aquí lo tenía apuntado de que le llamaban como el mayor poeta de todo el Perú. O sea, era el sobresalía en el orden. Poeta romántico, porque en el Perú hubieron muchísimos poetas, pero dentro del romanticismo fue el poeta más romántico, diríamos, del Perú. Ese es el nombre que se le da. Yo les invito a que lean un poema, Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. No te estoy diciendo que acuérdate de mí, no, ese es así se titula el poema, Acuérdate de mí. ¿De quién? Del gran Carlos Augusto Salaverry. Allí se van a dar cuenta todo el sentimentalismo, todo el romanticismo que se da. Acuérdate que el romanticismo es siempre tristeza, es melancolía, pero ¿de qué? Tristeza, melancolía, ¿de qué? Del amor. Siempre, de por medio, siempre hay una mujer. Y esa mujer es el causante de todo lo romántico que han escrito este tipo de poesías. Ya lo hemos visto con Salacón, el gran Mariano Melgar. Y por eso que a Mariano Melgar se le conoce el romántico adelantado a su época, porque escribe cartas así. Y ahora nos encontramos con Carlos Augusto Salaverry en ese su poema, Acuérdate de mí. Cuando dice, cuando ves pasar y volar las aves, allí estaré yendo y acuérdate de mí. O sea, hay temas en donde él pues ha sufrido de repente una decepción amorosa, ¿no? En la literatura universal, ni qué decir, vamos a encontrar también, ahora en su oportunidad lo vamos a estudiar, que siempre, y siempre el romanticismo, siempre la mujer, ¿no? Siempre es el que se inspira para poder hacer. Sí, pues es así. Entonces, mis queridos contrarios censos, también habría sido por parte de las mujeres, ¿no? Que hubieran escrito, si es que hubiera la historia o la sociedad le hubiera dado la oportunidad. Profesor, ¿por qué las mujeres no resaltan mucho en la literatura, en el arte? Díganme por qué. ¿Acaso que las mujeres son que no tienen arte? A ver, ¿por qué? ¿Por qué a través de la Profesor, historia? Son escasísimas. Sí, dígame, por favor. creo que en ese tiempo no era muy conocido que las mujeres se les permitiera escribir, ya que estaban muy infravaloradas
y le daban más reconocimiento a los hombres. O sea, por una sociedad patriarcal machista, mis queridos alumnos. Si tú analizas, tú que eres muy estudioso de la Biblia, te vas a dar cuenta. Todos son los hombres. Yo siempre me pregunté, y esto no va contra todo, pero ojo, repito, mis alumnos tienen que ser académicos. Está bien, no abandones tu fe, perfecto, pero también la parte acá. Eso no significa que te va a cambiar tus ideas, no, 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 no. Y acá yo no vengo a cambiar ideas ni nada, sino te pregunto, ¿por qué dentro de los profetas no hay una mujer? ¿Por qué en los apóstoles que escoge Jesús, por qué no hay una mujer? ¿Se han preguntado? Entonces Marifé le va a dar la razón cuando dice, las mujeres siempre han sido relegadas. En todo, en el arte, en la música, por eso que no hay. Son excepciones en la historia. Y yo también digo, en el romanticismo, si las mujeres en ese entonces hubieran tenido toda la potestad que el hombre tenía, pues también hubieran existido mujeres poetisas. Y de repente también le hubiéramos hecho la culpa a los hombres de un amor decepcionado, de un amor no correspondido, de un amor platónico, etc., etc. Pero como solamente los hombres tenían la oportunidad, pues los hombres eran los dueños del asunto, ¿no? Dígame, Nayeli. Sí, profesor, disculpe, quería discrepar sobre lo que opinó, Por sobre favor. lo que dijo de Jesús, de que en realidad solo escogió 12 discípulos, sí, así fue, pero cuando curó a María Magdalena le dijo que le siguiera. Ajá. Y en ese tiempo los fariseos no aceptaban a mujeres, o sea, tenían que ser capacitados esos hombres y no cualquier hombre podía entrar. En cambio, Jesús, al aceptar a sus discípulos, que eran mendigos, y los fariseos los rechazaban a esas personas, él aceptó también a ellas. Eran como sus seguidores y eran parte de la familia que él quería. O sea, era muy diferente al tipo de sociedad que en ese tiempo era, porque es por eso que él aceptaba a cualquier persona que lo siguiera, porque eran como sus hermanos y no los veía diferentes, los veía casi iguales porque eran de él. O sea, no, nada de discriminación ni nada de eso, solo eso quería acotar. Claro, pero sin olvidar de los profetas, ¿no? Todos son varones, los profetas, ¿verdad? Profesor, en Lucas dice que existió la profetisa Ana, que ella anunció el nacimiento de Jesús. Claro, pero digamos, los profetas conocidos que tienen cierta. Por eso le digo, hay honrosas excepciones que la mujer sobresalió, o sea, tuvo que, ya sabemos quién fue María Magdalena, ¿no? ¿Sabe? O sea, una prostituta, y en eso sí coincido. Jesús no discriminó, pero ojo, María Magdalena no se sentó en la mesa, no fue apóstol, no, 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 perdón, es claro, no fue apóstol, no. Claro, la llevó, la reconcilió, la levantó y la dijo. Y ahí cuando justamente preguntó y dijo, a ver quién tire la primera piedra, pues, si no cometí un pecado. Cuando a las adúlteras le llenaban de piedra, ¿no? Comprobado. Sí, en ese aspecto, pero yo digo, o sea, partamos de eso y después analicemos la historia. Hasta ahora, ¿por qué creen que se celebra el Día de la Mujer? ¿Por qué se conmemora el Día de la Mujer? ¿Por qué no el Día del Hombre también? No dicen que por ella, eso han inventado ya pues los que quieren celebrar, pero ¿por qué internacionalmente se sigue? Porque las mujeres siguen luchando en el mundo por sus derechos, mis queridos alumnos. Si tú te vas al mundo árabe, a los musulmanes, ahí vas a darte cuenta que las mujeres pues no valen nada. Nada, sí, literalmente nada. Pueden ser azotados en la calle por cualquier transeúnte cuando solamente se deja ver el tobillo de sus pies. Por eso, imagínense. Entonces se seguirá. En el Perú lo mismo, chicos. En el Perú lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es machista.
Imagínense. No podían hace 30 años atrás, no, un poquito más. 40 años atrás, no, 35 hay que ponerle. No podía existir colegio mixto. Había colegio de mujeres y colegio de varones. Miren. Porque dicen, no, las mujeres sí, pues iban, no sé, despiertan cosas, situaciones, Dios mío. Qué mente. Y por eso varones nada más, por eso mujeres nada más. Después se integran, ¿ves? Colegio mixto. Así antes se llamaba. Colegio mixto, decía. Y ahora eso ya se borró felizmente. Ahora simplemente es institución educativa. Listo. Entonces, y así, mis queridos alumnos. Entonces, aquí también, y mira, recién en la próxima clase vamos a estudiar a alguien y lo vamos a reconocer a una gran literata como lo que ha sido Gabriela Mistral. Pero eso todavía va a ser más adelante. Entonces, miren, mis queridos alumnos, este pasaje, esto de lo que estamos conversando, justamente lo trasladamos de esta forma. Muy bien, entonces sus intervenciones han sido de Génesis. ¿Y por qué bibliotecario mendigo? ¿No? ¿Por qué? Porque Génesis ha acertado, entonces, y los demás que han escrito también, ¿ya? Piero también por ahí opina. Muy bien, entonces, Génesis Serna, ¿no? Serna, muy bien. Aquí vamos a ponerle su nota respectiva. Y muy bien tu intervención, Nayeli, ¿ah? Muy bien. Entonces, Díaz, también aquí su participación, le vamos poniendo su nota. Entonces, algunos ya se están exonerando de la prueba que van a dar. Entonces, mis queridos alumnos, Cortés también, a ver, Cortés, muy bien, Cortés ha opinado a través del chat, pero sería bueno que levanten su manito y así todos puedan escuchar. ¿Qué mejor sería? Ya, entonces yo les recomiendo, para así poderlos tener en cuenta, prendan su micrófono, levanten su manito, les doy la posta y ustedes así, y así todos nos enteramos. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Ya? Entonces vamos haciendo eso. No teman hablar, chicos, no teman hablar. Sus deditos sí son buenos, pero también utilizan la oralidad para poder manifestar, ¿ok? Bien, entonces bibliotecario mendigo, porque el ejército chileno ingresa a Lima, ustedes saben, a incendiar, a barrer con todo. Y acá en Lima se dan poquitas resistencias. Primero en San Juan de Miraflores, donde está el morro de Chorrillos, arriba, allí se realizó una de las más grandes resistencias que hizo Lima cuando ingresaron los chilenos. Después en Miraflores, ahí hay unos cañones, habrán visto entre la avenida Benavides y Paseo La República, hay unos cañones, unos parques. Eso se llama el Reducto de Miraflores. Allí también patriotas se enfrentaron a los chilenos para evitar que ingresen los chilenos. Pero no se pudo, derrocaron porque estaban más armados los chilenos y hicieron y deshacieron la de Lima. Estuvieron a punto de incendiar Miraflores, estuvieron a punto de incendiar Barranco. No lo hicieron porque los que tenían mucho dinero de esa época comenzaron prácticamente a pagarle a los chilenos para que no lo hagan. Pero Chorrillos no pudo. Chorrillos fue incendiado totalmente. Ingresaron y quemaron nuestra biblioteca, que no era cualquier biblioteca. Nuestra Biblioteca Nacional fue incendiado por los chilenos e inclusive fue utilizado como caballeriza a nuestra Biblioteca Nacional, esa que está en la avenida Bancay, que ese entonces funcionaba como la gran Biblioteca Nacional, pues utilizaron como caballeriza a los chilenos. Ya sabes, pues, que los caballos, ¿qué hacen en una biblioteca? Destruye. Y fue robado muchos manuscritos, actas que firmaron, documento valioso de nuestra historia. Y fueron llevados a Santiago, ¿no? O sea, a Chile. Y es así donde finalmente incendian, mis queridos alumnos,
incendian la biblioteca y se quema todo. Entonces, Lima y el Perú no tenían una biblioteca nacional. Y ante esa circunstancia es nombrado director de la Biblioteca Nacional. ¿A quién? A Ricardo Palma. Y ahí sí es válido lo que comentaban ustedes por sus influencias, conocimiento que tenía a nivel internacional y también a los que buenamente podían donar libros. Por eso se le llama el bibliotecario mendigo. Por esas razones fueron conocidos. Ahora sí vamos a compartir entonces nuestras diapositivas que hemos preparado. Ya con todo lo que he señalado, la cosa se hace más sencilla para poderlos explicar. El romanticismo, Ricardo Palma y las tradiciones peruanas. ¿Cuál fue el contexto histórico? Según lo que hemos visto, sabemos de que el romanticismo se desarrolló en Europa, principalmente en Alemania, donde nace, en el siglo XIX. El romanticismo en el Perú fue tardío. Surge hacia fines de 1840. 1840 surge y se mantiene hasta después de la guerra con Chile. Hasta después de la guerra con Chile. Los románticos de esta época viven algunos hechos históricos importantes. El triunfo liberal de 1854 en la política nacional. Ahí es donde yo les digo, es derrotado el papá, en este caso, de Carlos Augusto Salaverry, nuestro poeta romántico más grande. Yo me atreví en una conferencia a decir de que quizá es el Gustavo Adolfo Bécquer peruano, porque es romántico, romántico. Y así, mis queridos alumnos, el nacionalismo de Castilla y las guerras contra España y Chile. Principalmente eso se establece, ¿no? ¿Cuáles fueron las características? Interés por lo medieval. Las cosas de la Edad Media un poco que se recordaba, se trasladaba, y allí, en su literatura del romanticismo, estaba los amores corteses, de príncipes, de reyes y todo, pues de princesas y todo. Entonces, interés por lo medieval. Gusto por lo exótico. Sabíamos de que nuestro Perú comenzaba a vivir situaciones, pero fundamentalmente lo exótico de nuestra naturaleza, por ejemplo, de sus comidas, etcétera, etcétera. Predominó el sentimiento sobre la razón, que es al revés de lo que vendría a ser después el racionalismo. O sea, en contra del racionalismo es que aparece el romanticismo. Y es el sentimiento el que se va a imponer antes que la razón. Eso es una de las características. La búsqueda de la libertad en la expresión, cierto desapego de lo español. Ya basta con España, hasta aquí nomás, y vamos nosotros no desarrollándose, ¿no? Entonces, el amor por la naturaleza y el amor por el paisaje, principalmente, son los que se establecen dentro de las características del romanticismo en el Perú. ¿Quiénes fueron sus representantes? Principalmente Ricardo Palma Soriano y Carlos Augusto Salaverry. Son los más grandes representantes del romanticismo en el Perú. Si nos referimos al gran Ricardo Palma, nace en Lima el 7 de febrero de 1833 en Miraflores y muere el 6 de octubre de 1919. Tuvo una vida bien longeva, más o menos muchos años, comparado con el promedio de vida. Anteriormente ha vivido sus buenos años el gran Ricardo Palma. Fue un escritor romántico costumbrista, por eso que cuando les hablo de todo esto, del costumbrismo, de las cosas en la época colonial que se vivieron y que tienen su repercusión. Quizá por ahora, por el tiempo, no te he explicado acerca de lo que es las comidas o el famoso turrón de Doña Pepa o por qué se le conoce como el turrón de Doña Pepa. Fue también tradicionalista, periodista y político peruano, famoso principalmente por sus relatos cortos de ficción histórica reunidos en el libro Tradiciones Peruanas. Allí vamos a encontrar en Tradiciones Peruanas muchísimo el conocimiento de nuestra historia, chicos, de nuestra historia del Perú. Cultivó prácticamente todos los géneros, poesía, novela, drama, sátira
crítica, crónicas, etc. En sus obras, Tradiciones Peruanas, La Narrativa, Los Marañones, narrativa, Anales de la Inquisición de Lima, historia también, allí por ejemplo es un libro histórico, Rodil, teatro, así se llamó la obra del teatro Rodil, Nieblas, poesía, Verbos y Gerundios, poesía, La Bohemia de mi tiempo, críticas, recuerdos de España. Por ejemplo, allí tenemos la producción literaria del gran Ricardo Palma. ¿Y quién fue Carlos Augusto Salaverry? Nació en Sullana el 4 de diciembre de 1830 y muere en París el 9 de abril de 1891. Fue un poeta y dramaturgo peruano. Cuando decimos dramaturgo, nos referimos que es poeta, que hizo teatro. Considerado en el panorama de la literatura de su país como el más destacado del romanticismo, junto con Ricardo Palma. Es muy celebrado por sus composiciones de carácter íntimo y animatorio, entre los que destaca el poema titulado Acuérdate de mí. Esa es la que le hablaba a usted. Este poema, Acuérdate de mí. Ahí está, siempre lo recordaremos, siempre lo veremos a él, a Ricardo Palma, de esta forma. Y, a ver, aquí tenemos las tradiciones peruanas un poco para desarrollar. Es el título con el que se conoce el conjunto de escritos que el escritor peruano Ricardo Palma Soriano publicó en varios años en periódicos y revistas. Se trata de relatos cortos de ficción histórica, ojo, de ficción. Se daba el momento histórico y todo, pero le agregaba, ¿qué cosa? Ficción, ficción. De forma entretenida y con el lenguaje propio de la época. Mira lo importante, ¿no? O sea, si nosotros queremos saber cómo se hablaba en la colonia, por ejemplo, o en los primeros años de la República, hay que ir a leer al gran Ricardo Palma y allí sabremos cómo se hablaba, cuál fue el lenguaje de la época. Sucesos basados en hechos históricos de mayor o menor importancia, propios de la vida de las diferentes etapas que pasó la historia del Perú. Entonces, como ustedes están viendo con lo que es esta obra de Tradiciones Peruanas, surgieron en el ambiente periodístico donde se movió su autor. O sea, así comienza, ¿no? Con columnas, con cortos, escritos en el periódico o en los periódicos de esa época. Pero él después decide juntar o unir todo ella para hacer una obra literaria llamada Tradiciones Peruanas. Las primeras se publicaron como artículos en diarios o revistas de la época. La forma en un inicio no estaba ni pensada ni definida. La idea de narrar un suceso llevaba al autor a ponerle nombres como articulito, reminiscencia fiel, cuento, etc. Así publicaba él en sus inicios cuando escribía en los periódicos de lo que después fue ya recolectado, conocido como Tradiciones Peruanas. Y si seguimos hablando de las tradiciones peruanas, ¿cuáles fueron sus características? Usan un lenguaje popular repleto de refranes, proverbios, canciones, coplas, entre otros. Se basan en un suceso histórico que tiene sustento en archivo documentos. Palma fue bibliotecario de la Biblioteca Nacional del Perú. Tono oral e informal, en muchas ocasiones dialogan con el lector. Propio del romanticismo, el drama es cargado cuando la narración así lo requiere. Crítica de las instituciones y costumbres políticas y religiosos de la época, que se describen después incluso de interrumpir brevemente la narración antes iniciada. Hacer relatos cortos, los personajes son diversos. Por cierto, cuando tú escribes relatos cortos, tus personajes van a ser muchísimos. Y eso es las tradiciones peruanas. O sea, las tradiciones peruanas están entonces clasificado por cortos, relatos cortos de carácter histórico, ¿no? Pero de este carácter histórico ficticio, ¿no? Que utilizaba, como la historia de un cañoncito, por ejemplo, ahí donde habla con Ramón Castilla, ¿no? O de repente tienes a los grandes de la época, los grandes políticos de la época, y allí estarán presentes en sus relatos de tradiciones peruanas.
La primera serie, Mujer y Tigre. Ahí están sus relatos, las primeras, digamos, los más importantes de sus articulitos, como él los llamaba, y después ya todos son llevados a esta obra llamado Tradiciones Peruanas. Por ejemplo, Mujer y Tigre, La Casa de Pilatos, Bonita Soy Yo, La Castellanos, La Fiesta de San Simón, Un Predicador de Lujo, Predestinación, 2 millones, y en la segunda serie, Los Caballeros de la Capa, Una Carta de Indias, Las Querellas de Santo Toribio, Los Malditos, El Virrey de los Milagros, El Tamborcito del Pirata. Y así, mis queridos alumnos, cómo es que termina esta parte de la explicación del romanticismo en el Perú con sus representantes, que Carlos Augusto Salaverry, Ricardo Palma y fundamentalmente su obra cumbre, ¿cuál es? Tradiciones Peruanas. Bien, es hasta aquí entonces que termina la clase del día de hoy.